abogado, profesor en la Universidad Ramón Llull, si no me equivoco. Y bien, como nos despertamos a finales de julio con el Real Decreto 13/2022, tuvimos que digerirlo en vacaciones y en septiembre enviamos la circular. Bien, para los que nos dedicamos al mundo del derecho, nos ha costado entenderlo, supone un cambio radical en el sistema de cotizaciones y pensamos pues, que viniera a explicar el tema don Antonio Benavides, que vamos, es una persona ducha en esta materia y que él nos lo sabrá, por lo menos desmenuzar para que lo entendamos. Ya digo, para mí por lo menos ha sido complicado y si para mí, vamos, entiendo que también para vosotros también lo habrá sido. Nada, sin más, cedo la palabra y gracias por venir y a vosotros por vuestra presencia. Muy bien, pues muy buenas tardes. Saludos telemáticos a todas las personas que asisten a esta sesión. Disculpen ustedes el retraso motivado por un descuadre en agenda. Creíamos que empezaba a las 17 horas y no a las 16:30, por tanto, pues, aunque venía con un tiempo adelantado, pues siempre ha sido un tiempo posterior. Bien, a partir del próximo 1 de enero asistimos a un cambio normativo que afecta a la cotización al régimen especial de personas autónomas. Cambio que va a introducir pues, una complejidad en la cotización de una forma relevante. Partimos de un sistema de voluntariedad en la base de cotización a un sistema en el que va a venir determinado en la base de cotización por los rendimientos netos que la persona obtenga en su actividad económica o profesional. Hay que tener en cuenta que la justificación que en el Real Decreto Ley 13 se establece para motivar este cambio normativo es doble. Por un lado, el tema económico, hay que tener en cuenta que el régimen especial de trabajadores autónomos es deficitario desde hace décadas en el sistema en general es deficitario, pero quizás dentro del sistema uno de los regímenes más deficitarios es el de trabajadores autónomos. Hay que partir que este año el déficit presupuestado en este régimen especial es de más de 10.000 millones de euros y esos más de 10.000 millones de euros entre ingresos y gastos, los ingresos son poco más de 10.000 millones de euros y los gastos más de 22.000 millones de euros. Por tanto, pues cuando hacemos las matemáticas, que es la única ciencia exacta que pues, se plantea, vemos que hay más de 10.000 millones y el 50% de ese déficit lo asume el Estado en cargo a los presupuestos y el resto va al déficit de la caja, va al déficit del sistema. El otro motivo de cambio normativo en esta materia es en la cobertura. Estamos en un sistema contributivo de seguridad social y, por tanto, la determinación de las prestaciones van en función de las bases de cotización. Hay que partir que más del 80% de las personas autónomas cotizan por la base mínima, es decir, 960,60. Muy lejos de la base media del régimen general de trabajadores asalariados, que se sitúa en 1.940. Por tanto, hay prácticamente el doble en la determinación de la base. El axioma, por tanto, que podemos decir es que bases bajas determinan pensiones bajas. No nos podemos sacar el conejo de la chistera como los magos y, por tanto, implica que los trabajadores autónomos de media tienen pensiones notoriamente inferiores a la que tiene el régimen general y, en general, la pensión media del régimen autónomo se sitúa en 750 euros y la pensión media algo más de 1.090, cerca de 1.100 y en el general cerca de 1.200. La jubilación que obtengan de las prestaciones del sistema, la pensión media en jubilación se sitúa en poco más de 800 euros, mientras que la pensión media en el régimen general se sitúa en más de 1.400 euros. Por tanto, el axioma es: usted cotiza poco, usted tiene bajas pensiones. Lógicamente, luego cada uno pues, tiene la libertad de buscar la complementariedad a través de los fondos de pensiones, de los planes, del ahorro, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la cobertura social, evidentemente que más del 80% de los trabajadores autónomos coticen por la mínima,
pues produce un déficit en el sistema y produce una reducción en las prestaciones sociales que se generan con dichas cotizaciones. El sistema El sistema no está bien ahí. El sistema en la situación actual, hasta final de año, se basa en la libre elección de la persona autónoma. Por eso la mayoría de autónomos eligen en ese principio de libertad de elección de base la base mínima. Luego hay unas excepciones. Los autónomos societarios tienen algo más de incremento en la base mínima y los mayores de 47 años, por contrario, tienen un límite en la elección de la base en cuanto a su posible elección, salvo que antes de cumplir los 47 años ya estén por encima del límite de reconocimiento. Y luego hay una serie de actividades marginales, como son ventas a domicilio, ventas en mercadillos tradicionales, en los que se permite una reducción de base sobre la misma general. Ese es el sistema. El sistema actual se basa, por tanto, en la piedra angular de que es la libre elección del autónomo, de que independientemente de que tenga más o menos recursos económicos, elige la base. Personas con recursos económicos bajos, con rendimientos bajos, pueden tener la base máxima de 4.139,40 y, sin embargo, personas con rendimientos pues, altos pueden elegir por la base mínima del régimen. Y esto pues, conlleva esa situación actual. Este sistema acabará el 31 de diciembre. Comamos los turrones y tengamos el nuevo año, tenemos una nueva situación en relación a esta norma de cotización que estamos comentando. La nueva norma va a pasar de que sea la persona autónoma la que determine libremente la base por la que quiere cotizar a un sistema en el que la base de cotización obligatoria viene determinada por rendimientos netos anuales que obtenga. Esos rendimientos anuales determinan unos tramos de cotización, de momento para los años 2023, 24 y 25 están tasados ya en la norma, donde hay una base mínima y hay una base máxima dentro de cada tramo. Luego veremos esta tabla para ver cómo funciona. Teniendo en cuenta que como al final lo que va a determinar la base de cotización es el rendimiento neto, y el rendimiento neto hasta que acaba el año no lo podemos conocer, pues es una cotización meramente provisional, sujeta a una regularización que se hará cuando la Tesorería General de la Seguridad Social tenga los datos económicos que cuando hagamos la declaración del IRPF, la agencia tributaria le comunique a la Tesorería General y, por tanto, podamos ver si los rendimientos son más, menos, superiores, inferiores. Todo eso va a motivar, como veremos, una posible regularización a año vencido que va a exigir una complejidad en la tramitación de todo el sistema de cotización, porque puede haber una regularización. El sistema empieza en el año 2023. Cuando presentemos la declaración hasta el 30 de junio del 2024, la agencia tributaria tendrá los datos, lo comunicará a Tesorería y, por tanto, pues, en el último trimestre, posiblemente del 2024, se regularizaría la cotización del 2023, como veremos, y, por tanto, si nos hemos quedado por debajo, habrá que ingresar, si nos hemos quedado por encima, pues habrá una hipotética devolución cuando la cuota sea superior. Por tanto, el nuevo sistema se basa en una elección de base, en principio, en base a la previsión de ingresos. Por tanto, cuando la persona causa alta en el RETA o a principio de año o a lo largo de 6 años, en cualquier momento de 6 momentos a lo largo de cada año natural, la persona podrá elegir una base que irá en función de los rendimientos previstos que prevé en ese ejercicio natural. Claro, yo puedo empezar el año pensando que mis rendimientos van a ser X y luego las circunstancias de la realidad puede ser que esa previsión pues, sea a mejor o lamentablemente sea peor. Por tanto, la norma me va a permitir en 6 momentos distintos de cada año natural el ajustar la base de cotización. Si yo he empezado con una base de 1.000 y mis rendimientos, porque pensaba que mis rendimientos iban a ser 1.000,
pero mis rendimientos son de 3.000, pues podré ajustar durante 6 momentos diferentes al año y cambiar de base. Por contrario, si mis expectativas eran positivas y la realidad es que no, el positivo pues se queda en el camino y es negativo, pues empecé con una base de 3.000 y los rendimientos son inferiores, pues yo pueda bajar la base y por tanto cotizar por una base de cotización inferior. Claro, lo que yo hago durante el año es una previsión, pero las previsiones, pues como todos sabemos, al final no siempre llegan a buen puerto y los rendimientos a final de año serán los que serán, porque hay que tener en cuenta además que habrá personas que ajusten su cotización como prevé la norma y otras personas que pasen olímpicamente de ajustar la cotización y sigan con la base de cotización que ya tenían. Por tanto, ¿qué es lo que sucederá? Cuando la persona presente la declaración de renta y en la declaración de renta, en la actividad económica, tenga unos rendimientos X, esos rendimientos X, la tesorería lo comprobará con lo que se ha cotizado y si esos rendimientos entran dentro del tramo de cotización en el que se sitúa lo que ha cotizado, no hay ninguna regularización. Si los rendimientos determinan un tramo superior, habrá regularización de ingreso y si por el contrario los rendimientos han sido más bajos a lo que he cotizado, habrá una devolución en la cuota. Por tanto, salvando las distancias, porque las comparaciones siempre son odiosas, podemos decir que el sistema se basa algo en lo que hace décadas tenemos con el IRPF. Nosotros cada año ingresamos una cantidad a cuenta, una retención, un ingreso a cuenta, y cuando llega el 30 de junio como límite, ajustamos cuentas con Hacienda. Y ese ajuste de cuentas con Hacienda puede ser de ingreso, puede ser de devolución, en algún caso nos quedemos igual. Esto es lo mismo que se va a aplicar en la cotización. Vamos a hacer una cotización provisional en función de la previsión de ingresos y cuando los ingresos se conozcan, pues habrá la hipotética regularización de ingreso o devolución cuando no se dentro de cotización correspondiente. Bien, este sistema entrará en vigor el 1 de enero del próximo año 2023. Tiene 2 periodos transitorios. Como estamos en familia, podemos hablar fuera de lo políticamente correcto. Y, lógicamente, este sistema se basa en un acuerdo que ha mantenido el gobierno con los agentes sociales, concretamente, en este caso, con las asociaciones de autónomos, y no es ningún misterio decir que el Ministerio de Seguridad Social quería implantar ya de entrada un sistema mucho más coercitivo en tema de cuotas. Y, pues como en toda negociación, pues los planteamientos iniciales se han decaído en función de hacer más flexible en los próximos años, de forma progresiva, que el coste que tengan los autónomos y las autónomas no sea muy superior al que tenemos ahora. ¿Cuál es la situación, por tanto? Que para los próximos 3 años, 2023, 2024 y 2025, sabemos la letra pequeña. Sabemos, si yo tengo unos rendimientos de 3.000, cuál va a ser mi base de cotización. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el hándicap que tenemos en el futuro? Que a partir del 1 del 2026 no lo sabemos. Y por tanto, como en toda negociación, posiblemente, para facilitar el acuerdo en los 3 primeros años, digamos que el incremento es muy reducido, pero a partir del 2026 pues ya veremos lo que decae y por tanto ya veremos el impacto que esto pueda tener. El segundo periodo transitorio, del que no conocemos los tramos de cotización y por tanto las bases y por tanto el coste, va de 2026 a 2030. Y ya a partir del 1 de enero del 2032 el sistema entraría en su aplicación ordinaria. La idea es que ya entonces los tramos de cotización tengan menor relevancia y que pues vaya directamente al rendimiento neto que la persona pueda obtener a lo largo del año. Por tanto, bueno, los próximos 3 años, sinceramente, viendo las estadísticas de la agencia tributaria sobre el término medio de que el importe de que las personas autónomas declaran en IRPF, no parece que el incremento de coste, salvando las distancias, pueda ser muy notorio en la mayoría de supuestos, porque en la mayoría de supuestos los rendimientos son medios y no va a haber un incremento de cuota excesivo. Sí que va a haber un incremento evidentemente notorio
entre la persona que está cotizando actualmente por base mínima y tiene unos ingresos mensuales pues, de más de 5.000 o 6.000 euros. Aquí, pues evidentemente, ahora puede estar en base mínima. A partir del próximo año, con la regularización no podrá estar en base mínima y, por tanto, va a haber pues, un decalaje en cuota importante, tal como vamos a comentar. El sistema se basa en el concepto de rendimiento neto, y el rendimiento neto que va a computar la tesorería para ver la base de cotización parte de un concepto de rendimiento amplio, teniendo en cuenta que el rendimiento es el conjunto de los rendimientos obtenidos por las distintas actividades económicas o profesionales que la persona pueda obtener. Es decir, que si una persona tiene dos actividades económicas, pues habrá que sumar las dos. Y si tiene una actividad económica y otra actividad profesional, habrá que sumar el rendimiento de los dos. Incluso aunque cualquiera de esas actividades no implique su alta en el régimen de autónomos. Eso puede suceder en los profesionales que pueden elegir por la mutualidad alternativa, pero que estén por otra actividad en el RETA. El profesional que por una actividad esté en el RETA y por otro lado que esté en la mutualidad alternativa, pues para la cotización en el RETA habrá que computar también los rendimientos que obtenga en la otra actividad que no está en el RETA y que está en la mutualidad alternativa. Por ejemplo, un graduado social y un abogado, el graduado social está en el RETA y la misma persona que es abogado está en el colegio de abogados o en la mutualidad. Bueno, pues para la cotización en el RETA también habrá que computar los rendimientos que obtenga en la actividad de abogado, aunque no esté incluido en la seguridad social. Por lo tanto, el concepto de rendimiento neto se imputa a la persona y, por tanto, independientemente que la persona ejerza la actividad por cuenta de forma individual, como autónomo o persona física, o que sea un autónomo en el marco de una sociedad, habrá que computar los rendimientos que esa persona obtiene. Los rendimientos de él, no los de la sociedad. Los de la sociedad tributan en el impuesto de sociedades y nada tiene que ver. Por tanto, son los rendimientos que él obtiene de su participación en esa sociedad. Los de rendimientos de la sociedad no entran dentro del campo de batalla de esta norma. Y la única excepción y expresión de ese cómputo de rendimiento neto se da cuando la persona está en pluriactividad en el régimen general y en el régimen de autónomos. Lo que obtiene como trabajador asalariado en el régimen general no se computará para la cotización que pueda tener en autónomos. Y si la consideración es de asimilado a trabajador por cuenta ajena, como pueden ser los administradores asimilados en el régimen general, tampoco habrá dicho cómputo. Por tanto, concepto de rendimiento neto que pueda desvirtuar esa situación en los términos señalados. El cómputo del rendimiento neto, la norma que estamos comentando, que es una norma de seguridad social, no lo regula. Por tanto, hace una remisión en blanco a la normativa del IRPF. Por tanto, nos tenemos que ir a la actividad del IRPF y ver el rendimiento neto que la persona obtiene por la actividad económica o profesional que realice. A estos efectos, los dos sistemas básicos de tributación en IRPF por actividad económica o profesional es la estimación directa o la estimación objetiva, conocida como módulos. En la estimación directa, pues partimos de un resultado fiscal que, partiendo de los ingresos brutos, deducimos unos gastos deducibles, bien sea en estimación directa ordinaria o en la simplificada. Bueno, pues de ese resultado fiscal que aparecerá en la declaración de Hacienda como resultado de estimación directa, es el punto de partida. De ese resultado fiscal, imaginemos 40.000 euros de ingresos, 10.000 euros gastos, el resultado fiscal será de 30.000 euros. A esos 30.000 euros que tendremos en la declaración de renta, habrá que sumarle la cantidad de cuotas, de importe de cuotas a la seguridad social o mutualidad alternativa. Por tanto, si los ingresos habían sido 40.000, los gastos 10.000, nos habíamos quedado con 30.000 a efecto tributario. Si las cuotas de seguridad social han sido 3.500 euros, pues pasamos a 33.500 euros como punto en ese apartado. De esa cantidad previamente obtenida, en el caso de autónomo, persona física que realiza la actividad de forma individual,
aplicaríamos una reducción del 7% en concepto de gasto genérico. Y si la persona es una persona autónoma societaria, aplicaríamos en lugar del 7% el 3%. Por tanto, la norma parte de que el autónomo que realiza la actividad individual va a tener unos gastos genéricos superiores al autónomo que está en el marco de una sociedad y que lo previsible es que la sociedad asuma esos gastos que puedan existir. Por tanto, en el caso de autónomos, personas físicas, del resultado de esa suma de las cuotas al resultado fiscal, aplicamos un 7%, y en el caso de autónomos societarios, pues aplicaremos un 3%. En mi opinión, el 3% se aplica a los autónomos societarios en sentido estricto. Los autónomos en el marco de comunidades de bienes o sociedades civiles particulares que no tienen personalidad jurídica, seguiría siendo un 3%, perdón, sería un 7% y no un 3%. El 7% en este caso, y únicamente el 3% serían las sociedades limitadas o sociedades anónimas que tienen personalidad jurídica distinta a la de los socios. En el caso de que el autónomo tribute en IRPF en estimación objetiva, sabemos que la estimación objetiva por índices o módulos, y el punto de partida sería el resultado del módulo. Por tanto, partiendo del resultado de ese módulo directo de aplicación del módulo, aplicaríamos el 7% de reducción de gastos genéricos, porque la estimación objetiva es para personas físicas y no para personas jurídicas. El otro supuesto, estamos en el gremio de artes gráficas y por tanto no en la agricultura y la ganadería, pero en la agricultura y la ganadería se podría aplicar una minoración en función de las inversiones o de empleo, pero no es el tema. Y en aquellos casos en el que el autónomo forme parte de una entidad sin personalidad jurídica, comunidades, bienes o sociedades civiles, donde se puede aplicar la atribución de rentas, en ese sistema el resultado fiscal es esa atribución de rentas que se le haya podido determinar. Sobre esa cuantía aplicaríamos el 7% en el caso de autónomos individuales o el 3% en el caso de autónomos societarios, aunque si tiene atribución de rentas, lo normal y lo habitual es que sean entidades sin personalidad y por tanto siempre sea el 7%. Bien. Un problema de interpretación se plantea cuando el autónomo es societario. Y aquí tengo que señalar que cuando esta norma, que es un Real Decreto Ley, se convalida en el Congreso de los Diputados, se acuerda tramitarlo como proyecto, como proposición de ley, mejor dicho. Y que en estos momentos pues, está en trámite parlamentario lo que es el Real Decreto Ley, lo que puede significar de que lo que vamos a comentar en el día de hoy, algún cambio pueda tener. El esquema no va a cambiar, el diseño no va a cambiar, pero algún punto, alguna coma, una i, un punto, un apartado pueda cambiar. Uno de los apartados que pueda cambiar en el futuro es el que tenemos ahora en la pantalla, y es cómo vamos a computar los rendimientos de los autónomos societarios. Tal como está regulada en este momento la norma, el conjunto de rendimientos que hay que computar de los societarios es total, tanto los rendimientos dinerarios como los rendimientos en especie que pueda tener el societario por la participación en los fondos propios de la entidad, lo que implicaría también tener que computar el rendimiento vía beneficio, vía dividendo que se pueda repartir. Y por tanto, independientemente de que en renta esto tenga la consideración de capital mobiliario, pudiera entrar dentro del cómputo del rendimiento a efectos de determinarlo. ¿Cuál es la problemática actual? La problemática actual es que este cómputo de estos hipotéticos dividendos se remite a un reglamento que no se ha publicado. Y por tanto, el cuándo, el cómo, el por qué, la letra pequeña, no la conocemos en este momento. La norma dice que habrá que computarlo, pero en qué cuantía, en qué proporción, cómo, en qué condiciones, no está. Sí que hay que tener en cuenta que estos dividendos, estos beneficios, se computarían cuando el autónomo societario tuviera el control social de la entidad. Bien porque individualmente ostenta
el 33% individualmente o más del capital social de la entidad, o cuando ese administrador tuviera un control del 25% o más del capital social. Por tanto, si la participación social es inferior a ese porcentaje, no habría el cómputo tal como está en vigor la norma, como entrará en vigor la norma en estos momentos, no habría el cómputo de los dividendos. Ahora bien, es muy habitual que los autónomos societarios tengan una pseudonómina y que mensualmente reciban una contraprestación económica por parte de la sociedad. Ahí no hay duda. Si al cabo del año la nómina sube a 60.000, pues son 60.000. Y si la nómina sube a 80.000, son 80.000. Ahí no hay que esperar al reglamento, ahí no hay que hacer ninguna cábalas. Esto computará directamente. Y es indiferente que la consideración tributaria del rendimiento sea rendimiento de trabajo, porque hay que recordar que, por ejemplo, los administradores, la retribución que tienen no se considera rendimiento de la actividad, se consideran rendimiento de trabajo y así se tributa. La calificación tributaria del rendimiento como rendimiento de trabajo no impide que se tenga que computar a efectos de la base de cotización en la seguridad social. Por tanto, no hay una identidad al 100% entre cómo calificamos el rendimiento a efecto del IRPF a cómo lo calificamos a efecto de la base de cotización. No hay correspondencia y, por tanto, aunque sea rendimiento de trabajo, sumará para ver el tramo de cotización y la base de cotización que el autónomo o la autónoma tendrá que cotizar. En el caso de que estemos no en sociedades, sino en sociedades cooperativas, comunidades de bienes, sociedades laborales, exactamente lo mismo. El total de los rendimientos que obtenga la persona por esa participación en la sociedad, sea considerada a efectos tributarios, como en las cooperativas o en las sociedades laborales, rendimientos de trabajo, no impide nada que no se compute a efecto de la base de cotización en el RETA. O si se trata de dividendos o beneficios, que, aunque tributariamente sea capital mobiliario, no entre dentro del cómputo de la base de cotización. Por tanto, volvemos a insistir que la calificación tributaria de efecto del IRPF del rendimiento no determina su consideración o no a efectos de la cotización en el RETA. Bien, visto que hay que computar los rendimientos netos de la forma que hemos señalado, el sistema se basa en unas tablas de cotización publicadas en el Real Decreto Ley y que va a distinguir una tabla general donde hay 12 tramos de cotización sucesivos en función de los rendimientos mensuales y de una tabla reducida. La tabla general parte de unos rendimientos iguales o superiores al salario mínimo interprofesional, o lo que es lo mismo, la base de cotización del régimen general. Y la tabla reducida por rendimientos inferiores. En la tabla reducida hay 3 tramos de cotización, en la tabla general hay 12 tramos de cotización y, por tanto, pues en función de los rendimientos hay que ajustar la tabla. Cuando nosotros finalicemos el año y comuniquemos a la agencia tributaria los rendimientos, el rendimiento es anual. Pero las tablas de cotización y los tramos de cotización que se han publicado son mensuales. Por tanto, tenemos que hacer la operación matemática de prorratear el rendimiento anual a un rendimiento mensual. Puedes pasar. ¿Qué operación matemática tenemos que realizar para pasar lo que hemos obtenido en el año a el rendimiento mensual que nos va a determinar el tramo de cotización? Bien, pues partiendo del rendimiento que hemos dicho, del rendimiento en estimación directa más cuota de seguridad social, menos un 7, un 3%, o en módulos, el resultado del módulo, menos el 7%, sobre ese resultado que hayamos obtenido, tenemos que dividir la cuantía. Vamos a imaginar que la cuantía en esos supuestos pues nos da 30.840. Esos 30.840 lo tenemos que dividir por el número de días de alta que la persona ha estado en el ejercicio en el RETA. Si ha estado todo el año,
Pues el importe anual lo dividimos entre 365. Nos da el importe diario. Y ese importe diario lo multiplicamos por 30 y nos da el importe mensual. Lógicamente, si la persona, en lugar de estar 365 días del alta, la actividad la inició el 1 de agosto, pues en lugar de 365, el cómputo anual lo dividiríamos por el número de días en alta, 150, 154, 160, los que sean. Teniendo en cuenta, y esto es complicado de explicar y complicado de entender, que, como luego comentaremos, hay periodos en los que no va a haber regularización de cuotas. Y no va a haber regularización de cuotas porque si hubiera regularización de cuotas en los periodos que voy a comentar, sería sin vivir a efectos de prestaciones. La norma, como luego señalaré, parte de que cuando una base de cotización se ha autorizado para calcular una prestación de seguridad social, esa base de cotización es definitiva, no se va a regularizar al año siguiente. ¿Por qué? Porque si se regularizara, tendríamos que cambiar la prestación y, por tanto, pues habría que pagar más o habría que devolver, cosa que sería pues, un guirigay superior a lo que tenemos en este momento. Por tanto, esa base de cotización que hemos utilizado para calcular una prestación es definitiva, no se va a regularizar. Y el periodo en el que cobramos, percibimos la mayoría de prestaciones del sistema, tampoco se va a regularizar. Por tanto, a la hora de calcular el rendimiento neto mensual, los periodos en los que no hay regularización no los computaré. Os voy a intentar poner un ejemplo a ver si nos podemos entender. Imaginemos una persona el próximo año 2023, el 1 de julio, pasa por baja médica a una incapacidad temporal. Y esa dolencia que le pasa a la incapacidad temporal la mantiene hasta final de año, hasta 31 de diciembre. La prestación de incapacidad temporal que inició en julio se calculó con la base de cotización de junio, la base del mes anterior. Por tanto, en el ejercicio 2023, esa persona, desde el 1 de junio a 31 de diciembre, no va a tener regularización. Lo que quiere decir que el rendimiento neto anual que tenga esa persona en el 2023 no lo dividiremos por 365, sino lo que dividiremos por el número de días naturales entre el 1 de enero y el 31 de mayo, es decir, por 150, 151, 152 días. ¿Esto qué implica? Que si el negocio, si la actividad sigue abierta y sigue generando rendimiento, provocará un incremento en los meses en los que habrá regularización. Si el negocio se cierra porque es una actividad de un autónomo individual, como la prestación económica de IT o cualquier otra prestación del sistema no es resultado de la actividad económica, sino que es rendimiento de trabajo, no sería en principio computable a efectos de esa posible regularización que estamos comentando. ¿Cómo se aplicará el sistema? Cuando la persona se dé de alta en el RETA, en función de la previsión de ingresos que tenga y, por tanto, de una forma muy subjetiva, elegirá una base de cotización debiendo declarar qué rendimientos va a prever, pues si son 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 euros al mes. Y en función de esos rendimientos ajustará su base al tramo de cotización que la tabla ha regulado. Si la persona ya ha estado de alta en el RETA, durante 6 momentos distintos cada año podrá ir ajustando la base a la evolución de los rendimientos que tenga. En uno o en otro caso, la cotización es provisional y, finalizado el año, comunicada la declaración de renta y efectuadas las comprobaciones por tesorería, pues habrá una hipotética regularización de ingreso o de evolución en función de que hayamos cotizado más o menos de lo que los rendimientos nos sitúan. La norma parte de una situación habitual, y es que en algunas situaciones, cuando el autónomo es un colaborador familiar, sobre todo cuando está en módulos, pero también en estimación directa, los ingresos se imputan todos al titular de la actividad y al cónyuge, al hijo, al familiar, no se le imputan rendimientos. Y por tanto, pues
el sistema, si no hay rendimientos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vestimos? Y también puede suceder en el tema de los societarios, que todo se deje vía reservas, no haya rendimientos y, por tanto, ¿cómo hacemos que esas personas coticen? Bueno, pues la norma lo establece de una forma taxativa. En el caso de los autónomos colaboradores familiares o en el caso de los societarios, la base de cotización nunca podrá ser inferior a la base mínima del régimen general. Pero hay un periodo transitorio y para el próximo año 2023 esta base mínima será de 1.000 euros, teniendo en cuenta que es una base provisional. Por abajo no podrá ser. Es decir, que aunque los rendimientos sean inferiores a 1.000, el 1.000 se mantendrá, no habrá devolución. Pero si los rendimientos son de 2.000, de 3.000 euros al mes, pues habrá que ingresar la diferencia como en el resto de personas autónomas. Por tanto, el sistema se garantiza como mínimo que en estos casos vamos a cotizar por una base de 1.000 euros. Y por tanto, pues, independientemente. Estaba comiendo y no lo he oído. ¿No lo he devuelto? En la actividad correspondiente. La llamada, pero no me la ha cogido. Vale. Puedes pasar. Bien. Como hemos comentado, el sistema se basa en una cotización provisional en función de los rendimientos previstos. Llegados al 30 de junio del año siguiente, presentamos la declaración de Hacienda. Hacienda comunicará a la Tesorería los datos que nosotros hemos declarado y en función de esos datos, Tesorería hará la comprobación, calculará los rendimientos mensuales, como hemos intentado explicar, y verá si son 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, lo que sea. Esos rendimientos los comprobará y los correlacionará con la base de cotización que hemos venido cotizando en el año anterior. Puedes pasar. Y nos podemos encontrar con tres situaciones distintas. Situación 1. Yo he cotizado por una base de 1.000, mis rendimientos me sitúan en un tramo de esos 1.000 y por tanto no hay regularización, lo que he cotizado es correcto. Segunda situación, yo he cotizado por una base de 1.000, pero resulta que mis rendimientos mensuales son de 3.000, mi base de cotización mínima es superior, por tanto he cotizado menos de lo que tenía que cotizar, recibiré una notificación de Tesorería para que en un plazo de un mes ingrese la diferencia. Por tanto, hay que tener en cuenta que es más que recomendable, sobre todo cuando la diferencia pueda ser relevante, que el año próximo ajustemos la base a las expectativas de rendimiento. Lógicamente, las personas que están cotizando por la mínima, la cuota son 294 euros. Si tenemos rendimientos superiores a 6.000 euros, me voy a una base mínima de 1.633 con una cuota de 500 euros. Lógicamente, la diferencia de esos más de 200 euros al mes la tendría que ingresar en el mes siguiente a la notificación de la Tesorería. Ese ingreso es sin recargo ni intereses, pero evidentemente pues puede, en algunos casos, pues ya sabemos que pagar nunca es muy conveniente y que por tanto dependiendo. Bien, es verdad que cuando luego examinemos el tramo veremos que al menos en los 3 próximos años la mayoría de autónomos no van a tener mucha repercusión porque no están en los tramos altos, están en los tramos medios y en los tramos medios no hay una mayor cuantía de base y por tanto la regularización puede ser de 100, 200, 300 euros, cantidad que no es muy relevante. Puedes pasar. El tercer supuesto es el contrario. Yo he tenido unas expectativas positivas, pero luego la realidad no ha sido tan positiva. Y mis rendimientos son inferiores a la base por la que yo he venido cotizando, a la base máxima del tramo en la que yo he venido cotizando. Por tanto, la Tesorería de oficio me devolverá la diferencia, sin intereses ni recargo. Ahora bien, la devolución se dilata un tanto en el tiempo. De forma que la Tesorería, ya sabemos que para cobrar a corto plazo, para devolver a más largo plazo. Esto es una dinámica muy habitual. Y la Tesorería tendrá de plazo hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente al que se comunique por la agencia tributaria los datos
para proceder a la devolución. Por tanto, tampoco es conveniente tener cantidades en stand-by de cuota superior, porque las cuotas del 2023 la tesorería tiene de plazo hasta el 30 de abril del 2025 para devolverlas. Por tanto, siempre que la agencia tributaria le facilite los datos en el 2024, porque si por cualquier caso se va al 2025, la devolución sería hasta el 30 de abril del 2026. Por tanto, hay que tener en cuenta, también es verdad que las devoluciones pues, posiblemente sean de pequeñas cantidades y tampoco en la mayoría de supuestos vaya a haber una implicación muy relevante. La devolución es de oficio, no es a petición del autónomo, sino es de oficio por parte de la tesorería, que comunicaría y ingresaría la cantidad correspondiente. Puedes pasar. Bien. El sistema se basa en lo que yo he declarado a Hacienda. Pero claro, lo que yo he declarado a Hacienda, a veces Hacienda lo revisa. Y la inspección fiscal, pues a veces llama a la puerta. Y cuando la inspección fiscal llama a la puerta, en los libros aparecen dos situaciones posibles. En los libros, luego en la realidad todavía. La realidad posible y poco habitual es que tras la inspección fiscal lo que yo he declarado se minore y que los rendimientos bajen. Cosa como posible en los libros, pero la realidad prácticamente imposible. Si ese es el supuesto y esto me baja los rendimientos y yo he cotizado por encima, pues podré solicitar la devolución a la tesorería. Por el contrario, ¿qué es lo habitual? Cuando Hacienda llama a tu puerta, lo normal, y que esté libre de pecado, que eche la primera piedra, yo la echaré, es que el rendimiento se eleva, sea superior, o bien porque no te admite determinados gastos, o porque afloran determinadas cantidades no regularmente declaradas. En estos casos en los que el rendimiento obtenido por una regularización posterior fiscal sea superior al que inicialmente se comprobó, determinará que la agencia tributaria lo comunicará de oficio a la Inspección de Trabajo y a la Tesorería para que, por parte de dichos organismos, hagan la reclamación de diferencia en cuota de seguridad social correspondiente. Puedes pasar. Todo el sistema se basa, por tanto, en una hipotética regularización, pero esa regularización, como ya hemos explicado anteriormente, no se aplicaría en los meses en los que la base de cotización ha servido para calcular prestaciones, ni tampoco en los periodos en los que he percibido la mayoría de prestaciones. En la regulación que establece la norma no se incluye la jubilación y, por tanto, pues posiblemente esto afecte a los jubilados activos, en cuyo caso, al no comprenderse la no regularización en el periodo de percepción de la jubilación activa tendría la misma regularización del rendimiento que tiene el resto de personas autónomas. Y por tanto, pues si los rendimientos son superiores a la base que han cotizado, pues podría determinar un ingreso en las cuotas y cantidades correspondientes. Por tanto, el esquema de funcionamiento del sistema se basa en una elección de base a la previsión de ingresos, una posibilidad de ajuste dentro del año, como vayan evolucionando esos ingresos al alza o a la baja, en una regularización a año vencido, cuando presentemos la declaración de renta, y una regularización que podrá ser de ingreso, si lo cotizado es inferior a lo que toca, o una devolución si lo cotizado es superior a lo que el tramo determina. Durante 6 momentos distintos al cabo del año, yo podré ajustar la base, como tenemos en la pantalla. 1 de marzo, 1 de mayo, 1 de julio, etc. Para yo cambiar de base cada año, tendré que presentar la declaración de previsión de ingresos. Y yo podré elegir una base dentro de esa previsión de ingresos. Si mis ingresos son de 3.000, pues podré elegir una base comprendida en el tramo de los 3.000 euros de rendimiento. Y si mis ingresos previstos son de 2.800 o de 2.000, podré elegir una base dentro del tramo de 2.000 euros. Lógicamente es una previsión y por eso luego hay la regularización. Puedes pasar.
Y esto es la tabla del 2023. Por tanto, ¿esto qué implica? Que si una persona obtiene rendimientos, por ejemplo, de 1.800 euros, pues está en el tramo 3 y, por tanto, la base mínima para el próximo año es de 960,78 y la base máxima son de 1.700. Vamos a poner 3 ejemplos distintos de posible regularización. La persona cotiza en 2023 por 1.000 euros. Sus rendimientos en el mes, una vez efectuados los cálculos matemáticos que antes hemos analizado, nos sitúa en unos rendimientos mensuales de 1.400 euros. Estamos en el tramo 2, entre 1.300 y 1.500. La base mínima es de 960,78 y la base máxima de 1.000. Por tanto, no hay regularización porque la base que yo he cotizado está entre el mínimo y lo máximo que el tramo me prevé. Segundo supuesto. Yo he cotizado por una base de 1.000, pero mis rendimientos mensuales, una vez efectuado el cálculo correspondiente, se sitúa en 3.900 euros. 3.900 está en el tramo 10 y la base mínima es de 1.274,51. Usted ha cotizado por 1.000, le corresponde 1.274,51, pues la diferencia en cuota correspondiente me la tiene que ingresar en el mes siguiente a la notificación. Tercer supuesto. Usted ha cotizado en el año por una base de 3.500. Sus rendimientos netos mensuales son de 1.400 euros. En 1.400 euros nos situamos en el tramo 2 y su base máxima es de 1.500. Usted ha cotizado por 3.500, ha cotizado por una base excesiva de 2.000 euros. Yo le devuelvo las cuotas correspondientes a esa base de diferencia de 2.000 euros y, por tanto, pues hay una devolución en los términos que hemos tenido. Por tanto, en los tramos de cotización, la base mínima es la obligatoria, la que yo, en función de mis rendimientos, tengo que cotizar, y hasta el tramo máximo de esa base es voluntaria. Yo, si tengo rendimientos de 2.000 euros, pues puedo cotizar obligatoriamente por 1.029,41, que es el tramo 5, y voluntariamente puedo cotizar hasta una base de 2.030. Por tanto, yo, si quiero cambiar en el 2023 con una previsión de ingresos de 2.000 euros, ¿qué tendría que hacer? Pues con 2.000 euros estoy, como decíamos, en el tramo 5, la base mínima recomendable que yo tendría que optar sería 1.029 para no tener, pero puedo cotizar si quiero por 1.100, por 1.200, por 1.300, por 1.400 hasta el importe máximo del tramo. Eso sería obligatorio, porque el ingreso se produce si no llego a la base mínima obligatorio y la devolución se produce si supero la base máxima del tramo. Esto sería el esquema complicado de explicar y complicado de entender el nuevo sistema, que lógicamente es complejo, que va a exigir una tramitación administrativa, pues que ya veremos si tiene los elementos necesarios la tesorería para hacer eso de forma eficaz, de una forma competente y óptima, pero que evidentemente determina esa situación. Puedes pasar. En el año 2024 el esquema es el mismo, déjala ahí. En el 2025 exactamente lo mismo, cambian un poco las bases, pero el esquema es el mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que conocemos en 2023, 24 y 25, si yo tengo 2.000 euros, ¿cuál va a ser mi base? Pero ¿cuál va a ser mi base en el 2026? No lo sé. Y por tanto, en los próximos 3 años, posiblemente el incremento mayoritario en la mayoría de autónomos no va a ser relevante, pero a partir del 2026, pues ya veremos cómo queda el tema y dependerá del ajuste de lo que quieran apretar las tuercas para ver una mayor o menor cotización. Si vemos las bases mínimas obligatorias, vemos que, lógicamente, si yo obtengo rendimientos de más de 6.000 euros al mes, la base mínima obligatoria es de 1.633,99. Por tanto, la cuota sobre esa base es de 500 euros. Claro, si yo estoy en la cuota actual, que son 294, pues hay una diferencia de algo más de 200 euros. Claro, 200 euros por 12 meses son 2.400. Claro, si yo no lo cambio,
Tesorería vendrá al año siguiente a pedirme esos 2.400 euros. Todo este sistema, además, plantea otra problemática que la norma no regula ni abarca, y es las consecuencias fiscales de la posible regularización, que si la cuota es mayor, tendría más gasto fiscal, y si la cuota es menor, tendría menos gasto fiscal. Lo lógico, pero el sentido común es el menor sentido que aplica en muchas ocasiones la administración, es que las diferencias de ingreso o de evolución se implicaran en el ejercicio fiscal correspondiente y no hubiera que hacer modificaciones de ejercicios fiscales anteriores. Pero, lógicamente, doctores tiene la Iglesia y ya veremos la Iglesia qué es lo que decide en el ámbito fiscal. Puedes pasar. Bien, ¿qué pasa el próximo año en el que entra en vigor la norma? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algún trámite? La respuesta es que no, no necesariamente y no obligatoriamente. Durante el 2023 se aplicará la misma base que he tenido en el 2022 y en el 2024, en su caso, se regularizaría. Yo obligatoriamente me puedo quedar quieto parado, me puedo quedar como estoy y que regularice. Otra cosa es que yo vea que estoy en base mínima, que mis rendimientos son de 5.000 euros al mes y que me interese, para evitar luego la regularización, cambiar de base, pero eso lo puedo hacer voluntariamente. Si yo no hago nada, en el año que viene me aplicará Tesorería la misma base que tengo este año, susceptible, lógicamente, de la regularización en el 2024 que hemos comentado y que, por tanto, pues podrá ser de ingreso o de evolución. Puedes pasar. Bien. Una pregunta que este sistema plantea de duda es, sobre todo en aquellas personas que están en el trámite ya, que ven la jubilación ya a un medio o corto plazo, es claro, yo ahora puedo elegir la base, puedo tener una base de 3.000, de 4.000, y ahora los rendimientos que voy a obtener me sitúan en una base de 1.000, de 900, de 800 o de 1.200. Yo puedo voluntariamente mantener una base de cotización superior a los rendimientos y, por tanto, al tramo que esos rendimientos me sitúan. La respuesta, tal como está en vigor hoy la norma, no sé cómo estará dentro de unos meses, pero tal como está en vigor la norma, la respuesta general es que para eso hay un tramo mínimo y una base máxima. Si no hubiera base máxima, no se hubiera publicado el tramo con base máxima. Habría una base mínima y usted cotice por encima todo lo que quiera. Por tanto, en principio, si yo estoy en el tramo 3, pues estoy en el tramo 3, y si estoy en el tramo 5, estoy en el tramo. Pero toda regla tiene su excepción, y esta también tiene una norma de exceptuación. Y es que se garantiza mantener la base de diciembre 2022. Por tanto, si yo en diciembre de 2022 tengo una base de 4.000, aunque en los años venideros mis rendimientos no permitan una base de 4.000, Tesorería me va a permitir mantener los 4.000. No me va a bajar ni me va a devolver, si yo no quiero, la cantidad correspondiente. Tal como está regulada la norma, Tesorería verá que mis rendimientos son inferiores y me dirá, ¿usted qué quiere? ¿Que le devuelva o quiere mantener la base? Yo podré optar por lo que quiera. Fuera de ese supuesto, aunque la norma permite de una forma indirecta mantener unas bases superiores, como luego la devolución es de oficio y no me van a preguntar si quiero o no la devolución, pues el resultado es que me voy a quedar con la base que corresponda a mi rendimiento. Y la única posibilidad es esta. Ojo, tal como está la norma en este momento. Igual que les he comentado que en el tema de los societarios, en el tema de poder mantener una base superior, es otro de los temas que en las enmiendas que ya hay en trámite parlamentario intentan modificar esta regulación y, por tanto, pues en la ley que se pueda publicar, pues pueda motivar que los autónomos, las autónomas, voluntariamente puedan cotizar por una cantidad superior. Pero tal como está redactada a fecha de hoy la norma, esa posibilidad únicamente hay de garantía respecto a la base de diciembre del 2022. Puedes pasar. Bien, puedes pasar. Por tanto, la norma para los societarios y colaboradores familiares, esa libertad de elección de base que hemos comentado en función de los rendimientos, para el próximo año no podrá ser por menos de 1.000 una base de 1.000
Esa base de 1.000 no puede ser objeto de minoración y, en su caso, si se obtienen rendimientos superiores, podrán ser superiores. Puedes pasar. Los cambios en este sistema de cotización echan por tierra y derogan algunas de las cosas que estaban pendientes hace más de 10 años. Era el desarrollo de la cotización a tiempo parcial de las personas autónomas. El Real Decreto Ley deroga esa posibilidad y ya veremos, por tanto, si se deroga esa cotización a tiempo parcial, cómo se puede articular otra cosa que está pendiente de reconocimiento a las personas autónomas, y es la jubilación parcial que tienen las personas asalariadas y que desde hace más de 10 años se dice después, y el después no llega para las personas autónomas, porque estaba pendiente de la regulación de la cotización a tiempo. Por lo tanto, ya veremos, el escenario no es que sea muy positivo en ese sentido. La norma también parte de otra situación. Claro, todo el elemento de la norma se basa en lo que hemos declarado en la IRPF, en la declaración. Pero ¿qué pasa cuando la persona no la presenta? ¿O qué pasa cuando, presentando la declaración, como sucede muchas veces en colaboradores familiares, no declaran rendimientos de la actividad porque los imputa al titular? Bueno, pues en este caso la norma establece la necesidad, primero, de presentar en todo caso la declaración cualquier persona que esté en el RETA, y en aquellos supuestos que, a pesar de esta obligación, no se presente la declaración o, presentándola, no se declaren rendimientos de actividad económica, se impondrá la base mínima del tramo 1 de la tabla general. Por tanto, menos de esa base no se va a poder cotizar como un mínimo necesario para la cotización. Y brevemente hablamos de los beneficios de cotización que tienen las personas autónomas y qué cambios pueden existir. En principio hay que señalar que todos los beneficios de cotización, tarifa plana, colaboradores familiares, que puedan existir a 31 de diciembre, no se ven afectados por el cambio normativo. Por tanto, seguirán vigentes el próximo año en los mismos términos en que se reconocieron. Puedes pasar. Pero, evidentemente, para los beneficios que se reconozcan a partir del 1 de enero, sí que hay cambios. Los cambios se mantienen tanto en la tarifa plana, como en los colaboradores familiares, como en las mujeres que se reincorporan a la actividad, como en otros supuestos de beneficios en los que hay pequeños cambios. Puedes pasar, no sé si está en la transparencia. Sí, pasa. Vale. La tarifa plana cambia. La tarifa plana actual genera una cuota de 60 euros al mes. A partir del 1 de enero, las tarifas planas que se reconozcan a partir de ese momento, la tarifa será de 80 euros al mes. Esos 80 euros es la cobertura de contingencia común y de accidente de tráfico. La duración de la tarifa plana será de 12 meses. Transcurridos los primeros 12 meses, la persona podrá solicitar una prórroga de tarifa plana de 12 meses más, pero esa prórroga estará condicionada a que no se obtengan en ese periodo rendimientos que alcancen el salario mínimo interprofesional. Por tanto, pues este segundo periodo de 12 meses, pues lógicamente, pues está con la espada de Damocles, porque si se superan los rendimientos, la tarifa plana no vale y no se exigirá a tesorería la regularización a una cotización ordinaria. En el caso de personas discapacitadas, mujeres víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo, la tarifa plana inicial dura 24 meses con una cuota de 80 euros. Transcurridos los 24 primeros meses, pueden solicitar una prórroga de 3 años más con una cuota mensual de 160 euros, pero también limitado a que los ingresos no alcancen el salario mínimo. Por tanto, también tienen la espada de Damocles con la posible regularización. Puedes pasar. Las mujeres autónomas, si se reincorporan tras el nacimiento, la adopción o la guarda, en los términos que regula la normativa de seguridad social, generan un beneficio de cotización que se mejora.
El beneficio actual dura 12 meses. Los beneficios que se generen a partir del 1 de enero tendrán 24 meses de duración e implica una reducción del 80% de contingencia común, excluida la incapacidad temporal, por la base promedio de los 12 meses anteriores. Puedes pasar. Se mantiene también la conciliación familiar que la persona autónoma puede tener cuando contrata a una persona en sustitución de su actividad en el régimen laboral para cuidar a un menor de 12 años o a un familiar en régimen de dependencia o a un familiar persona discapacitada. La bonificación es del 100% mientras dura el contrato, con un máximo de 1 año, con los requisitos que ya venía estando respecto a ese contrato. Puedes cambiar. Los colaboradores familiares del RETA, siempre que sean autónomos, personas físicas, el colaborador familiar que se da de alta en actividad genera un beneficio de 18 meses con el 50% de beneficio y de 6 meses con un 25% de beneficio sobre la base mínima del tramo 1 de la tabla general. Puedes pasar. Se crea un nuevo beneficio que no existe en estos momentos y que se pondrá en vigor el 1 de enero. Y es cuando la persona autónoma, desgraciadamente, tenga que acceder a la prestación económica por cuidado de hijos afectados de cáncer, otra enfermedad grave, mientras dura esa situación, tiene un 75% de reducción de beneficio de cotización en contingencia común. Puedes pasar. Las personas autónomas que pasan a la situación de nacimiento y cuidado de menor y las mujeres que pasen al riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, mientras dura esa situación, tienen el 100% de bonificación, excluida la IT. Puedes pasar. Y pasamos al cambio en las prestaciones de los autónomos. A partir del 1 de enero se mejora la prestación del cese de actividad, se crea una nueva prestación denominada prestación para la sostenibilidad, que va vinculada a lo que a nivel laboral estableció la reforma laboral para los trabajadores asalariados con el conocido mecanismo RED. Los trabajadores a través del mecanismo RED tienen unas prestaciones por desempleo específicas y a los trabajadores autónomos que accedan a ese mecanismo RED se les reconoce una prestación algo similar a la de cese de actividad que se denomina prestación para la sostenibilidad. No, tira para atrás. Ahí. Se modifica el cálculo de la prestación de nacimiento y cuidado del menor. Posiblemente, la exposición de motivos no lo dice, pero leyendo entre comas, pues parece que viene motivado porque como podemos cambiar de base 6 veces al año para evitar que cuando vamos a cobrar la prestación nos subamos la base, la prestación no se va a calcular como ahora con la base del mes anterior, sino se va a calcular con la base de los 6 medios anteriores al mes previo al del hecho causante. Lo que quiere decir que prácticamente pues tendremos el predictor con el color naranja y tendremos que cambiar de base para que nos sirva un poco el tema en el cálculo y por tanto el promedio será en ese sentido. Por otro lado, pues la IT sigue siendo en la misma consideración y a partir del 60 días de la baja médica de IT queda exonerada la cotización que pasa a cargo de la mutua como ahí está. Y estos pues, son los aspectos más relevantes de este cambio normativo que va a ser complejo en su aplicación, que evidentemente podemos tener una actitud pasiva de decir que ya vendrá la regularización en el 2024, pero que sobre todo en aquellos casos en que estemos en bases mínimas y los rendimientos sean un tanto relevantes, pues quizás lo recomendable sea que el año que viene podamos ajustar las bases a esos rendimientos para que al final no haya esa comunicación de ingreso, que siempre sacar el ingreso pues es más normalmente complicado que los plazos aplazados y el pago mensual. Bien, esto era lo que quería comentar. Ahora tenemos unas preguntas. A ver, los dividendos, ya lo explicamos, pero bueno, los dividendos cuentan en los ingresos anuales a efectos. Los dividendos, según la normativa que computan, ahora cómo, cuándo y por qué, no está regulado. Computan siempre que el autónomo tenga el control social de la sociedad
con una participación no inferior individualmente al 33% o al 25% si es administrador. En otro supuesto no. Ahora, habrá que computarlos íntegramente, habrá que computar un porcentaje. Eso es lo que falta un reglamento que no se ha publicado. Que haya que computarlos, está claro que sí. Abogado mutualista y actividad alta en régimen agrario de autónomos, para la base de esos autónomos, ¿se tiene en cuenta el rendimiento de abogados? Sí. Pues mira, pues sí. La siguiente. En caso de jubilación activa, ¿el incremento de cotización se refleja también en un aumento de pensión? Pues evidentemente no. La pensión del jubilado activo ya no se toca. La jubilación, el jubilado activo ya está jubilado. Por tanto, lo que está cotizando ya no sirve para modificar la jubilación. En todo caso, podrá cambiar la base, podrá cotizar más, pero lo que cotiza ya la jubilación es inalterable. La jubilación activa ya no se toca. Vale. ¿Podría repetir cómo se calcula el rendimiento neto en caso del módulo? Bueno, pues obtenido el rendimiento del módulo, el módulo pues va en función de la potencia instalada, del número de trabajadores empleados, de los índices que la actividad tiene. Si el resultado nos da 28.400 euros, sobre 28.400, que es el resultado del módulo, deducimos el 7% de gastos genéricos y el resultado es el rendimiento neto que tenemos que computar anual. Luego tenemos que hacer la división para calcular el rendimiento del sueldo. Pues no tenemos más preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Aquí los que estéis en sala, los que estéis en pantalla. Bueno. Yo quería preguntar respecto al tema de las jubilaciones, pero por lo que he visto no está de momento muy clara la norma. En relación a las jubilaciones, a la jubilación. Activa. Pero por lo que no, la jubilación ordinaria. No, la jubilación ordinaria de momento no tiene ningún cambio, por tanto la jubilación ordinaria se sigue manteniendo, la edad legal ordinaria, la tabla que va en funcionamiento. Este año 2022 se puede jubilar la persona a los 65 años y ha cotizado 37 años y 6 meses más. Y si no, nos vamos a los 66 y 2. Y las jubilaciones voluntarias para los autónomos se mantienen a los 63 años. Por tanto, cambios en jubilaciones no hay. Me refería a las cotizaciones, sobre lo que se haya cotizado hasta ahora, supongo que también... Lo que se ha cotizado hasta ahora, lógicamente, no se toca. La jubilación se calcula con los últimos 25 años. Por tanto, lo que se ha cotizado, cotizado está, no se va a alterar. Ya veremos si en un futuro en lugar de 25 son 28, son 30 o son 35, pero a fecha de hoy son 25 y en el corto plazo no parece que se vaya a cambiar. Bueno, a ver, a mí no me quedo. Bueno, nosotros agradecer a Antonio Benavides su participación como siempre. Era un tema siempre árido, no sé qué pasa últimamente con la situación laboral, que cada día es más complicada, ¿no? Como gremio vamos a ofrecer un servicio específico para autónomos que gestionará Mónica Sorolla, que ya os lo comunicaremos. Agradeceros vuestra presencia, que repaséis el vídeo porque eso está grabado 3 veces y estamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues sí, chico. Parte todo muy...